Listo, Alejandro, muchísimas gracias por la presentación. Bienvenidos, bienvenidas a este webinar. Como lo mencionaba, pues, Alejandro, vamos a discutir el día de hoy el potencial del hidrógeno verde. Eh, de alguna manera, pues, em, tocando algunos temas, digamos, de actualidad eh, que nos permitan explorar un poco acerca de las oportunidades pues, que esta tecnología puede representar, digamos, en el mercado de todo lo que entendemos como energías renovables. Como bien lo mencionaba Alejandro, pues estas son temáticas que se desprenden un poco de la temática general que nosotros eh, planteamos y discutimos en el programa del máster de energías renovables que manejamos aquí en la escuela y que pues obviamente los invitamos a consultar y a eventualmente inscribirse. Entonces, un poco la temática o el contenido pues de la charla del día que hoy que he planeado para el día de hoy pues es la que les presento aquí. Vamos a discutir de manera general un poco lo que es el hidrógeno como fuente de energía, ¿verdad? Un poco de referencias pues anteriores de la tecnología. Posteriormente pues para que nos lleven a discutir qué es el hidrógeno verde, o sea, qué podemos entender entonces como el hidrógeno verde, que es una temática pues que se viene discutiendo bastante en los últimos años. Eh, la idea es mencionar algunos retos, digamos que consideramos nosotros importante, pues de alguna manera no presentar todo, eh, digamos, no en positivo, pero sí, digamos, no todo en pro, sino que también pues la tecnología puede tener no desventajas, pero sí retos, y justamente pues esos retos son los que eventualmente se pueden volver oportunidades, por ejemplo, oportunidades profesionales, oportunidades en investigación y desarrollo, y pues que entendemos que ese es un poco como el objetivo. Um, la idea también es hablar un poquito de más o menos cuál es la visión que se tiene de la cadena de valor del hidrógeno verde, o sea, qué es lo que está generando tanto ruido, por qué todo el mundo está hablando de este tema, es porque, bueno, evidentemente esto, digamos que se enmarca en una cadena de valor que cuando se ve, digamos, en, en un contexto general, pues llama mucho la atención y genera mucho interés, la verdad. Posteriormente, entonces, hablaremos de un poquito cómo está el contexto, digamos, en países, en un país como España o como Colombia, por ejemplo, teniendo en cuenta que España, pues para países latinoamericanos, pues siempre será un referente bueno, empezando por la facilidad del idioma y por el papel que este país eh, ha desempeñado históricamente en temas de energías alternativas y energías renovables. Y el mercado de Colombia, pues por tratarse de un mercado que, digamos que actualmente en los últimos años ha tenido un desarrollo importante, por lo menos en el mercado de renovables, y que de alguna manera se ha convertido en un referente, ya sea por desarrollo del mercado, por marco regulatorio, por condiciones pues muy particulares. Pues entonces, pues tocaremos estos dos temas de manera general. Y ya al final, pues hablaremos un poco como de las oportunidades, pues ya un poco eh, eh, ya identificadas, por así decirlo. Entonces hablaremos acerca del almacenamiento de energía, de la descarbonización y de lo que se está empezando a escuchar actualmente también ya como las eh, hidrogeneras, por así decirlo. Listo, entonces, bueno, para empezar, pues importante tener en cuenta que, pues efectivamente el hidrógeno, a ver, digamos que parece nuevo porque es verdad que se está hablando demasiado, pero digamos que la utilización del hidrógeno como fuente de energía, pues
pues no es reciente, digamos que no es una fuente de energía reciente. De hecho, pues es el elemento químico más abundante en la naturaleza y, digamos, de acuerdo pues a datos de la AIE, la Agencia Internacional de Energía, entre 1975 y 2018, la demanda a nivel global se ha triplicado. Entonces, el hidrógeno, digamos, se ha venido utilizando en la industria desde hace muchísimo tiempo. Eh, Se utiliza como combustible y, 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 puntualmente, pues incluso uno puede tener como referencias históricas que de pronto no las relacionaba como tan fácilmente, pero por ejemplo el caso de la catástrofe del dirigible, del Zeppelin, del Hindenburg, que ocurrió por allá en la década del 30, pues básicamente este aparato, estas aeronaves, por así decirlo, pues digamos que funcionan y un principio fundamental es el hidrógeno. Una de las razones por las cuales pues también ardió como ardió cuando ocurrió el accidente. Entonces, eso es como para establecer de pronto un marco general de que no estamos hablando de nada nuevo y eso ya es algo importante, digamos que es una de las ventajas que puede tener, por ejemplo, el hidrógeno respecto a otro tipo de tecnologías que sí sean recientes y que entonces pueden estar en etapas de mucha más investigación, prueba, investigación, desarrollo. Pues el hidrógeno no. Ya veremos ahora un poco más adelante que lo que cambia es de pronto, o lo que, sí, lo que puede eh, modificarse un poco es la manera como se obtiene el hidrógeno, porque es verdad que es un elemento muy abundante en la naturaleza, pero lo interesante también es que usualmente no está solo, siempre está enlazado con otro elemento. Entonces, usualmente lo que toca hacer es separarlo del otro elemento con el que está enlazado. ¿Va? Entonces, actualmente la obtención del hidrógeno proviene en un 95% de fuentes de energía fósiles. Entonces, justamente, obtener hidrógeno, el tema es que se necesita generar condiciones específicas para que las partículas de hidrógeno se separen, por ejemplo, en el caso cuando están enlazadas con oxígeno para generar, para constituir agua, pues hay que separarlas. Entonces, esos procesos de separación, digamos que obedecen a tres tipos. La transformación molecular, que es lo que se conoce como el hidrógeno gris, que básicamente son reacciones químicas a partir del gas natural de los yacimientos de petróleo. Lo que se conoce como la gasificación del carbón es el otro método, digamos, para obtener hidrógeno, que es lo que se conoce como el hidrógeno azul, que consiste básicamente en quemar carbón a muy altas temperaturas para separar el hidrógeno. La gran diferencia, digamos, entre el gris y el azul es que pues aquí estamos, digamos que partiendo de la base de que se utilizan pues combustibles fósiles, pues las emisiones de CO2 a la atmósfera pues son muy altas. En el azul las emisiones son un poco menores, pero hay emisiones y la gran ventaja es que las emisiones que hay durante el proceso se logran atrapar, digamos que se logra que no terminen pues en, el, en la atmósfera, generando pues los impactos que pueda eso generar. Y el otro proceso, el otro método para obtener hidrógeno, pues es la electrólisis del agua. Esta es la que puede ser, o digamos, este método es el que puede generar hidrógeno verde. ¿Por qué? Porque la hidrólisis es un proceso químico que básicamente lo que hace es, utilizando corriente eléctrica, separar el hidrógeno del oxígeno en el agua. El tema es que la corriente eléctrica que se necesita para este proceso pues no es despreciable, de hecho se necesita bastante, se necesita mucha corriente eléctrica para lograr este proceso. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? O no, digamos que no es lo que ha cambiado, sino que dependiendo de cómo generamos la energía eléctrica para el proceso de la electrólisis, es que podemos, digamos, empezar a pensar
en que ese hidrógeno que se está obteniendo pues sea mucho menos contaminante que otro, ¿vale? Durante cuando la energía eléctrica se genera con fuentes renovables como el sol, como el viento, como eh, quema de biomasa, lo que sean fuentes renovables con bajas emisiones de CO2 al medio ambiente y que obtengamos el hidrógeno que una vez obtenido y durante su utilización no genera emisiones, pues ahí es cuando se empezó a hablar o se empieza a hablar del hidrógeno verde, ¿no? Porque pues resulta ser una, una, una fuente de energía, incluso puede ser un vector, ahora vamos a ver cómo, por qué se entiende como un vector de energía, eh, pues verde, porque contamina muy poco, ¿va? Pero entonces, ¿cuál es uno de los retos que ha tenido, por así decirlo, el hidrógeno verde? Digamos, históricamente, pues. Y es que, pues, como les decía, se necesita mucha energía eléctrica para ese proceso. Y hasta hace unos años, hace 10, 15 años, pues generarlo con energía renovable resultaba aún más costoso de lo que es, ¿ya? Entonces, digamos que ese hidrógeno verde siempre se ha tenido identificado, siempre se sabe, ok, listo. Si logramos generar esa energía eléctrica con energía renovable, vamos por buen camino. ¿Cuál es el problema? Pues muy bonito eso, pero está muy caro. Es que lo que se ha logrado con las, digamos, los avances en la tecnología, digamos, particularmente en la solar fotovoltaica y en la eólica, digamos, el, el mejoramiento en los precios y en las eficiencias de la tecnología, es decir, se ha mejorado, se ha logrado reducir costos de fabricación, por ende reducir costos de venta, mejorar eficiencias en las tecnologías, con lo cual, digamos que la relación de inversión de la tecnología contra resultados en generación de energía, pues cada vez es mucho más interesante en estas tecnologías. Y razón por la cual entonces ya ese panorama de poder generar energía eléctrica con fuentes renovables para alimentar un electrolificador, para poder obtener hidrógeno, pues cada vez son más interesantes. No estamos ahí todavía, no se está ahí. Entonces, digamos que generar hidrógeno verde todavía sigue siendo más caro que producir el gris. Todavía estamos en ese escenario. Lo que pasa es que estamos mucho más cerca de lo que estábamos hace 10 años. Y ahí es donde todas digamos, las buenas alarmas se han empezado como a despertar. Es que estamos cerca. Entonces, eh, digamos que eso es uno de los principales retos. Todavía está el reto del dinero, pero digamos, en el caso particular de la energía solar fotovoltaica, la puntual fotovoltaica, por ejemplo, para el autoconsumo, 10 años atrás, cuando particularmente yo empecé con la empresa con la que continúo actualmente, digamos, una empresa con la cual desarrollamos, diseñamos y construimos proyectos de energía solar fotovoltaica para autoconsumo. Hace 10 años, el escenario económico, financiero de un proyecto fotovoltaico no estaba ni cerca de lo que está ahora, en precios, en eficiencias, en retornos de inversión, en ayudas gubernamentales, o sea, es un proceso. Entonces, eh, muy seguramente eso se va a lograr, digamos, esa brecha del costo se va a romper. ¿Cómo se va a romper? Pues con el segundo reto que tiene de pronto el hidrógeno verde, y es la inversión. O sea, para mejorar la tecnología, para seguir bajando los precios, los costos hay que seguir invirtiendo en investigación y desarrollo, invirtiendo en investigación y desarrollo, generando los espacios correctos en los países, por ejemplo, generando planes a mediano plazo de marcos regulatorios que generen, digamos, escenarios interesantes para diversos actores. Entonces, incluso durante algunos de los cursos que nosotros tenemos durante el máster, mayormente en los primeros, que discutimos temas acerca de sostenibilidad, de transición energética, se discute puntualmente lo interesante que tiene el sector de las renovables, que cada vez más invita a profesionales de diversos campos.
Entonces, hablar de energías renovables ya no es solamente para el ingeniero que sabe de paneles o que sabe de aerogeneradores o que sabe de no sé qué. Ya hablar de energías renovables involucra muchísimo más, involucra hablar de expertos en leyes, en normativa, cómo hacer para que si en un país se invierte en esto, eh, tenga sentido económico más allá de la inversión y del beneficio. Expertos en finanzas, por ejemplo, en proyecciones financieras, economistas, en fin, digamos que cada vez más se abre el abanico para entender que los retos se pueden, o sea, existen los retos, pero que cada vez más se pueden abordar desde diferentes perspectivas y por ende se podrán superar incluso de una manera mucho más rápida. Entonces, digamos, para resumir un poco ese tema de los retos, pues son retos que están aún, que son importantes, pero que evaluando antecedentes muy recientes, lo que se viene, la proyección de este tipo de tecnología en el mediano plazo, en 3, 4 años, puede resultar bastante interesante. ¿Vale? Ya continuando, pues les contaba un poquito que la idea era como pensar más o menos como cuál es la cadena de valor del hidrógeno, ¿verdad? ¿Por qué pongo aquí el hidrógeno verde como en cursiva y subrayado? Porque, bueno, vamos a ir yendo por este diagrama que, entre otras, pues es la fuente de la cual se obtiene esta gráfica es la Asociación Española del Hidrógeno, que ya también ahí hay otro indicador muy importante, el hecho de que ya en países, por ejemplo como España, se empiecen a crear asociaciones específicas, digamos, unas gremiaciones que lo que hacen es promover la investigación, eh, la divulgación del conocimiento. Ya eso es un indicador muy importante, eso es un indicador de que esta tecnología está viva, es dinámica, es viable y que lo que se necesita es que la gente la conozca y la estudie y la aplique y la pruebe y en fin. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El electrolizador, ¿cierto? Lo tenemos. Siempre y cuando la energía provenga de una fuente renovable, por ejemplo, que vaya a una red de distribución. Aquí ponen nuclear porque recientemente ha habido digamos, una discusión importante acerca de si incluir la energía nuclear como una fuente de energía renovable o no, o por lo menos limpia o no. Y la razón es porque más allá de los gravísimos o potencialmente peligrosos residuos que genera la energía nuclear o digamos de lo peligroso que pueda ser el proceso de generación de energía nuclear, lo que sí es verdad es que las emisiones de CO2 que, eh, que genera la energía nuclear pues son cero. ¿Ya? Entonces, ahí es donde se ha empezado como a generar una discusión, es, ok, ¿cómo evaluamos el tema del nuclear? Si es por emisiones de CO2, pues le gana a un montón, porque cero emisiones en absoluto. Entonces, por eso es que en el esquema lo ponen, porque en últimas, de nuevo, el concepto de hidrógeno verde es lograr generar energía eléctrica con cero impacto o con menor impacto de CO2 para generar hidrógeno y pues entonces el nuclear pegaría aquí. Entonces, pero lo puse ahí como para que la discusión siga abierta. Entonces, ¿cuál es el tema? O sea, el tema es que una vez el hidrógeno generado, pues empieza, por eso es que a veces hablan incluso como de un vector energético, es que el hidrógeno puede empezar, digamos, a desplazarse transversalmente en un montón hacia un montón de sectores, por ejemplo, pues en el que se usa usualmente, pues, bueno, es que en los que se usa usualmente acá, es que aquí proviene pues el gas, el hidrógeno del el electrolizador, acá viene de los otros procesos, pues, el reformado, la gasificación, la pirólisis, pero entonces se puede almacenar ese hidrógeno, se puede transportar ese hidrógeno, se puede llevar a redes de reelectrificación, se puede llevar a la industria, se puede llevar al sector residencial, se puede llevar al sector de transportes
y empezar a impactar en diferentes sectores que incluso tienen unos impactos muy altos en el indicador más usual que se tiene de pronto en términos de sostenibilidad, que es el de la contaminación, o sea, el impacto de generación de emisiones de gases de efecto invernadero, mayormente de CO2, a la atmósfera. El sector de transporte es uno de los que más lo tiene. Si se logra generar este tipo de combustible para usar en este sector tan fuerte que tiene grandes emisiones de CO2, pues esa visión de descarbonización que se tiene de pronto de algunos sectores, pues se vislumbra un poquito o un poco más, por lo menos un paso más posible. Obviamente, otro de los temas que nosotros hablamos durante el programa del máster es el hidrógeno verde solo no es la solución, ¿ya? La energía eólica sola no es la solución. En el transporte, por ejemplo, ya hay una energía renovable bastante utilizada, que son los biocombustibles, el bioetanol, incluso hay biodiesel. Eso ya es un paso. Son combustibles que han logrado reducir sus emisiones de CO2. Pero entonces no se trata de que llegó el hidrógeno verde y desplazamos todo lo que tenemos antes. Ni más faltaba. En la medida en la que logremos hacer coexistir cada vez más tecnologías, pues los impactos negativos que tengan cada una pues van a reducirse y los impactos positivos que tengan cada una pues van a tender a potencializarse. Listo, entonces eso es un poco como como esa cadena de valor, esa visión de acoplamiento entre diferentes sectores que se tiene con esta tecnología y pues lo que está haciendo que sea tan atractiva en, en diferentes lugares del mundo, ¿verdad? En cuanto a cómo se percibe, por ejemplo, en un país como España, pues es básicamente digamos que es en el plan de agenda global, por, por ponerlo, digamos, en los términos de los objetivos de desarrollo sostenibles. Es una agenda que se tiene a un mediano plazo. Entonces es la instalación, por ejemplo, eh, de al menos 4 gigavatios de potencia en electrolizadores. Obviamente electrolizadores alimentados con energía renovable. Eh, una contribución mínima del hidrógeno renovable del 25%. Flotas de autobuses, pues, o de servicio público importantes funcionando con hidrógeno. Líneas comerciales, por ejemplo, de trenes a largas distancias. Inversiones, evidentemente, de montos importantes para lo que les mencionaba anteriormente, investigación, desarrollo, todo el tema. Obviamente, la creación de empleo. En fin, digamos que, como ustedes lo pueden ver aquí, el contexto en un país como España, pues las apuestas están muy altas. Están altas porque las condiciones así lo generan. El mercado lo está llamando, la tecnología es una tecnología viable, o sea, la obtención de hidrógeno no está, digamos, por así decirlo, en discusión. Tiene algunos aspectos a tener en cuenta, o sea, puede llegar a ser volátil, su transporte tiene que tener algunos cuidados, pero es lo que ocurre con cualquier otro, o sea, transportar combustible también tiene gasolina o diésel, también tiene sus consideraciones importantes, lo mismo con el gas, pues lo mismo es con el hidrógeno. Los que tiene esos retos, pero aquí lo que se está tratando es de cómo mejoramos, no el proceso ya de cuando obtenemos el hidrógeno, sino cómo hacemos para obtenerlo. Ahí es donde está la clave y como el movimiento tan importante que se está generando pues a nivel mundial y a nivel regional, incluso pues aquí en algunos países de Europa. Por ejemplo, de nuevo, esto todo es fuente pues de la Asociación Española del Hidrógeno, pero evidentemente entonces agrupar empresa, instituciones, universidades, centro de investigación,
Esto es un aspecto absolutamente fundamental que, digamos que si lo vemos en algunos ejemplos de pronto de países en Latinoamérica, a veces cuesta más trabajo encontrar esos espacios de enlace entre, por ejemplo, las universidades y las empresas. Digamos que esos escenarios se suelen encontrar mucho más fácilmente de pronto en países como Estados Unidos, en algunos países de Europa, donde verdaderamente se tiene el reflejo de que los problemas de las empresas se pueden solucionar o tienen solución o pueden tener solución en el conocimiento que se está generando en las universidades, pero generando esos enlaces reales, no efímeros de vaya primero estudie, empléese y ya veremos cómo se desempeña usted en el trabajo. Entonces, este tema de agrupar, le están apostando pues muchísimo a eso, evidentemente, a todo lo que es I más D más I, fomentar la investigación, la innovación, desarrollar la promoción de aplicaciones de producción, de almacenamiento, de distribución, educar, evidentemente es algo absolutamente importante, informar, que la gente sepa esto cómo es, cuáles son las expectativas, legislar, esto que les comentaba aquí. Miren que dentro del, obviamente esto es un esquema suficientemente general pues para un país, pero el tema de legislar y el tema de divulgar, por ejemplo, aquí casi que podrían, los expertos en esto, ¿cierto? Son los que podrían dar como el insumo principal, pero después ellos se quedan quietos y entran otros sectores del conocimiento para atender eso. ¿Cómo hacemos para legislar en estos desarrollos tecnológicos? ¿Cómo hacemos para divulgar esto a la sociedad de manera correcta? Por ejemplo, yo desde mi formación como ingeniero, obviamente no tendría mucha idea de cómo legislar para esto o cómo divulgar correctamente para esto. Lo podría de pronto, eh, podría aportar algo desde la educación, como mi rol también como docente. Pero uno de los aspectos importantes y de las oportunidades que nos gusta resaltar y que lo discutimos usualmente durante nuestros cursos es ese, el enfoque tan holístico que permite cada vez que hablamos de renovables, es ese enfoque holístico que nos invita a decir, wow, aquí estamos interesados de diferentes sectores, pues no es como tan sectorizado, por así decirlo, como tan separado como con otras, digamos, con otro tipo de tecnología o con otro tipo de pensamiento más allá del orientado a la sostenibilidad. En el caso de Colombia, pues hay cosas también parecidas. Bueno, digamos, acá hay que tener unas metas un poco menos ambiciosas que un país como España por muchas cosas de contexto, pero bueno, aquí hay una meta de 1 gigavatio, por ejemplo, ¿listo? Para producción de hidrógeno verde, o sea, con electrolizadores. Eh, Hacer por lo menos que el hidrógeno azul, aquel que se produce, que genera todavía emisiones de CO2, pero que por lo menos se pueden controlar y reducir de manera importante, pues bueno, volverlo aún más competitivo. Pero también hay metas muy similares, grandes inversiones, bueno, obviamente erradicación, perdón, erradicación de emisiones de CO2, eh, instalar, bueno, esto va pues un poquito en consecuencia, de pronto el gigavatio de producción de hidrógeno verde pues estará asociado con el gigavatio de capacidad de electrolizadores pues o de procesos de electrólisis, flotas también, entre 1.000 y 1.500 vehículos. Entonces, miren que también hay hojas de ruta muy similares para países con diferencias importantes, pero también con muchas similitudes, pues hay hojas de ruta muy similares. Y pues incluso se está hablando ya en Colombia de pilotos, el primer piloto de hidrógeno pues en el país, y son proyectos que ya incluso en Colombia ya se tienen los primeros vehículos que se mueven con hidrógeno y tal, pero una cosa
Claro, una cosa es utilizar digamos, el combustible o la fuente de energía, y otra cosa muy diferente es volverse un productor de esa energía. Pero digamos que lo importante aquí, el mensaje importante es que esos objetivos se pueden lograr. Hace 5 años era muy complicado, de pronto no era como tan fácil ver o pensar que en Colombia podrían haber, por ejemplo, grandes plantas de generación de energía solar fotovoltaica, por ejemplo, o eólica también. Y 5 años después, pues es una realidad. Cada vez más hay más granjas fotovoltaicas, hay más eh, eh, granjas eólicas, entonces pues son panoramas que muy fácilmente se pueden eh, vislumbrar, por así decirlo. ¿Listo? Entonces, pues hay un plan piloto bastante estructurado pues para el país y que tiene sus objetivos muy claros, ¿vale? Algo muy importante, de pronto, que no he mencionado, es que una de las grandes ventajas del hidrógeno es que se puede utilizar infraestructura existente, por ejemplo, los gasoductos. Entonces, ese hidrógeno que se logre eh, obtener tendría una gran ventaja en términos de que hay una infraestructura ya existente que podría adaptarse al transporte de este combustible, por así decirlo. Entonces, también tiene unas ventajas y unas visiones y unas oportunidades, incluso a gran escala, en grandes industrias que tienen gran poder en el país o que tienen gran influencia, a pensar en esa migración de tecnología que puedan no ser como tan traumática, porque muchos pasos ya se pueden tener, por así decirlo, ya identificados. Bueno, ya para finalizar, pues simplemente es importante pues como hablar de esto de las oportunidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera oportunidad de la que podemos hablar pues es el almacenamiento de energía. O sea, aquí básicamente se está empezando a hablar de que si yo, por ejemplo, logro generar hidrógeno verde, obtener hidrógeno verde con energía eléctrica que provenga de un panel solar fotovoltaico, yo en última lo que estoy es almacenando esa energía que yo generé con el panel fotovoltaico, la, la estoy almacenando en ese tanque donde estoy guardando el hidrógeno. En últimas estoy guardando esa energía para cuando la necesite, para cuando no haya sol, para lo que sea. Entonces, no, es que se está empezando a hablar mucho de eso porque este titular que ustedes ven aquí, por ejemplo, esto es un titular de febrero de este año, del diario El Español. Y lo que estaba pasando en algunos momentos de inicios del año, de finalización del año anterior, era que básicamente se estaba generando mucha más energía de la que se estaba demandando en el país, y por ende esa energía, ellos digamos que pues dicen que la estaban botando pues como a la basura, pero muy seguramente es energía que no termina siendo tan aprovechada como se podría aprovechar. Entonces ahí es donde se está empezando a decir, bueno, y si nosotros lográramos encauzar esos excedentes de energía, porque literalmente son excedentes, es cuando tengo más producción del consumo, pues es un excedente. Si la logro encauzar hacia los electrolizadores para generar hidrógeno y dejarlo almacenado en tanques, eso la primera pregunta fue, ¿eso es posible? Y la respuesta está siendo, sí es posible. Y entonces en un contexto, por ejemplo, como el de la crisis energética que se estuvo viviendo a finales del año pasado con el tema de la guerra en Ucrania, hay muchos países que están empezando incluso a cambiar su hoja de ruta al 2030 en términos de energía. Ya no solamente de una sola fuente, sino de su matriz energética total. O sea, aquí en España, por ejemplo, están pensando, bueno, y si nosotros tenemos tanto sol, ¿por qué no empezamos a generar energía mucho más para llevarla a procesos
electrólisis y almacenar esa energía para, pues, cuando pase lo que está pasando en ese momento, que cortaron el suministro de gas, que el precio de la energía se disparó y empezar a ser incluso pues más autosuficientes, ¿verdad? Entonces esto es una de las, digamos, de las oportunidades importantes que se están viendo. Obviamente esto es un ejemplo muy puntual del caso español, pero aplicaría en diferentes países del mundo. Otro tema es la descarbonización, lo que les contaba yo anteriormente. Tenemos que tener en cuenta que, digamos, en diferentes momentos de la historia, pues la energía ha resultado ser, pues sí, un vector, un vehículo muy importante para superar o para, digamos, para transitar por momentos específicos. Entonces, por ejemplo, por allá por el 23, pues bueno, todo el tema, digamos, de buscar desarrollar las naciones, superar, por ejemplo, brechas, pues digamos que en ese momento se hablaban de vectores de dos dimensiones, por así decirlo, porque pues básicamente eran dos, y era, listo, diversificar el suministro, ¿cierto? Y mejorar las tecnologías. Eso se generó y permitió, digamos, grandes desarrollos hasta que llegó la época, por así decirlo, la era después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces acá ya necesitamos la energía, ya no para la paz, sino la energía para el desarrollo, para el crecimiento de los mercados, de los estados. Entonces necesitamos descarbonizar, necesitamos descentralizar, necesitamos digitalizar la energía. Y eso, digamos que es el paradigma que se ha mantenido hasta ahora, con un gran cambio y con un gran eh, aporte. Digamos que en la era actual, la energía ya no es para hacer crecer los países, para desarrollar economías, sino que tenemos que cuidar tanto a la gente como al planeta. Tenemos que cambiar un poco, abrir el panorama de la sostenibilidad y entender que hay cosas tan importantes como el desarrollo económico, hay otras cosas. Entonces sigue estando muy importante la descarbonización. Entonces aquí lo que está llamando mucho la atención es que el desarrollo del hidrógeno verde podría aportar muchísimo a este tema de la descarbonización, pero también a la descentralización. Bueno, el tema de la digitalización es un tema que va un poco más transversal, pero el cuarto vector que han identificado acá es la disrupción, es permitirse pensar diferente. Las necesidades de hoy son diferentes a las necesidades post Segunda Guerra Mundial. Eh, eh, y permitirse pensar nuevos modelos, pues es una de esas oportunidades importantes pues, que se vislumbran en el futuro próximo. Solamente pues el tema de la descarbonización pues aplica porque se puede utilizar en tema en generación de energía, en transporte, en industria, en edificios, se puede almacenar, se puede utilizar para almacenar grandes cantidades de energía durante largos periodos de tiempo, que es un factor absolutamente importante que pues es difícil, por ejemplo, con las tecnologías de almacenamiento de, por ejemplo, de baterías electroquímicas actuales, de iones de litio y tal, no es imposible, pero es costoso y es aparatoso y tal. Entonces, cuando tengo excedentes de energía eólica o solar, pues o las uso inmediatamente en la red o las almaceno en baterías, pero con un costo muy alto. Aquí el tema del hidrógeno podría empezar a jugar un papel absolutamente importante. Claro, no ya, no hoy, porque todavía está el reto del precio, pero entre más se trabaje, más se va a avanzar más rápido para saber que se tiene otra opción en más corto tiempo, pues, de lo que si no se trabajara en eso. Y para finalizar, pues el tema de lo que les contaba de las hidrogeneras, que básicamente es, pues, estaciones de servicio de hidrógeno. Entonces, pues ya, por ejemplo, esta empresa Exolum ya tiene su primer piloto, primera planta de producción y de dispensación de hidrógeno verde en Madrid. Están en este momento están en la etapa de ejecución para entrar en operación en el 2023, pero pues básicamente sería una cosa muy así, producción de energía fotovoltaica,
¿cierto? 750 kilovatios de microelectrólisis, ¿vale? Con una producción anual de 60 toneladas al año. Y usted llega a su carro a llenar el tanque de hidrógeno y sale y se va. Estos son, digamos, cada vez más se escucha hablar de esto, así como se escucha hablar de las electrolineras, de los puntos de recarga eléctrico para los carros eléctricos, pues se está empezando a hablar de esto. Y es, digamos que lo más importante es que es algo viable. Digamos que no estamos hablando de tecnologías completamente nuevas, no es un invento de ayer, es un aporte diferente a algo que ya se tenía desde antes y es lo que está generando tanto interés. Y pues nada, esto era lo que tenía yo para contarles más o menos por hoy. Abierto a sus preguntas. Voy a abrir por aquí el tema de las preguntas, si me permiten. A ver, yo veo si tenemos algunas preguntas. Bueno, hay gente que es del máster. Creo que por aquí ya empieza algunas preguntas. Pedro José pregunta, ¿es interesante invertir en fondos de inversión que inviertan en empresas con proyectos de hidrógeno verde? Como te lo contaba de pronto anteriormente, Pedro, esta pregunta tal vez no sea para un ingeniero como yo. Es muy posible que claro, eh, por ejemplo, en el máster de renovables, obviamente ustedes, los que son estudiantes, van a encontrarse en algún momento con los módulos de marco regulatorio y de proyección financiera de proyectos con una economista que obviamente trae sus conocimientos pues al máster. Pero intuitivamente te diría yo, y digamos con el conocimiento que tengo del sector, sí, digamos que sí, obviamente las inversiones pues todo es, hay que estudiar muchos aspectos y tal, pero de que son, aquí la gran ventaja, de pronto es hay que valorar es el tema de en qué tecnología estoy invirtiendo. Una tecnología ya está adelantada. Entonces, digamos que puede existir un interés muy interesante, o sea, algo muy interesante en esa inversión y pues bueno, para responderte sin comprometerme mucho, yo te diría que sí, pero bueno. Eh, Pedro Marte, eh, bueno, solamente dice el hidrógeno rosado. No sé si quieres de pronto eh, desarrollar un poquito la idea. Muchísimas gracias. Marta Morantes pregunta, cuando clasifican el hidrógeno en gris, azul, verde, ¿hace referencia a su uso o grado de pureza? Bueno, no sé si está preguntando Marta o si está afirmándolo, pero pues como les contaba, básicamente, sí, la diferenciación es, sí, se puede decir que por su pureza, más que todo como en emisiones, por así decirlo. Claro, se logra ser verde cuando tiene, cuando digamos, como en todo el ciclo, pues las emisiones de CO2 son lo más bajas posibles o incluso pues muy pocas. Entonces, sí, digamos que el comentario lo entiendo por ese lado. Eh, Siguiente pregunta, creo que vendría Augusto Gallardo, pregunta, ¿qué se está haciendo para hacer el proceso de electrólisis más eficiente y menos costoso? Pues justamente, digamos que lo primero, lo menos costoso, pues es cuanto menos cueste la energía para el proceso. Entonces, digamos que los avances que se han logrado, que les contaba, en las tecnologías solares y eólicas, por ejemplo, ya tienen un aporte importante por ese lado. Lo otro es el desarrollo, digamos, del electrolizador como tal, o sea, cómo hacer que el proceso
requiera cada vez menos energía, independientemente de dónde se genera y cuánto costó, para lograr el proceso de electrólisis. Y ahí es donde están. Actualmente hay muchísimos desarrollos, incluso en diferentes eh, eh, universidades. Tengo, me sale pues simplemente aquí en la mente, en Brasil tienen bastantes desarrollos y no quiero equivocarme del nombre de la universidad, pero la Universidad de Dinamarca tiene programas muy específicos de desarrollo, digamos, en mejoramiento, por así decirlo, del proceso como tal, como te digo, independientemente de cómo se genera la energía y de cuánto costó en el proceso del el electrolizador como tal. Esperanza Bautista pregunta, ¿qué beneficio tiene una empresa que invierte en hidrógeno verde? No sé si entiendo la pregunta como una empresa que integra el uso del hidrógeno verde en sus procesos, o una empresa o como la pregunta del compañero anterior, que si es alguien que invierte, digamos, para el desarrollo de la tecnología. Pero de cualquier manera, pues el beneficio, pues en últimas el beneficio es digamos, estar en no te digo, como en la génesis de pronto de un cambio verdaderamente muy importante para el sector, porque es que yo, por ejemplo, hablo desde mi experiencia, yo hace 10 años me dedico al tema de la energía solar fotovoltaica, yo veo en el hidrógeno verde un multiplicador de oportunidades para mí, por ejemplo, porque actualmente nuestro mercado lo desarrollamos para, listo, hogares, industrias, instituciones que quieran generar energía eléctrica para consumirla inmediatamente en sus usos. Pero si el mercado de hidrógeno verde despega y se necesitan microelectrolizadores por todo lado para generar hidrógeno para poder consumirlo, pues la alternativa, una de las primeras alternativas va a ser la energía solar fotovoltaica, para generar esa energía que necesita el electrolizador. Entonces, pues los beneficios son mayores o son importantes desde mi punto de vista. No sé si con eso atendí la pregunta de Esperanza, tal vez no la entendí muy bien, perdón. Bueno, la siguiente pregunta viene Brenda Hernández y pregunta, ¿cómo resolverán el problema del agua si la utilizan para generar hidrógeno verde? No hay suficientes recursos hidráulicos en el planeta. Importante este comentario. Eh, digamos que aquí es como, de nuevo, aquí es como todo, o sea, yo creo que las mismas preguntas, por ejemplo, pueden surgir creo que incluso actualmente estamos en el curso de energías renovables del máster, estamos hablando de la biomasa. Entonces, por ejemplo, eh, la discusión a veces es hasta qué punto se puede elegir si plantar maíz o lo que sea para el consumo humano o para generar biomasa o biocombustibles, ¿ya? O caña de azúcar o lo que sea. Y yo creo, y entonces ahí es donde la respuesta se puede orientar es desde el paradigma de la sostenibilidad, o sea, el balance. La clave está en el balance. De nuevo, no se trata de llenar el planeta de electrolizadores para generar hidrógeno, ni más faltaba. Ya, o sea, como para pensar en poner en riesgo los recursos hídricos del planeta, ¿verdad? Además que también creo que se están haciendo algunos desarrollos desde el punto de vista de qué tipo de agua se puede utilizar para el proceso de la electrólisis. Es decir, me refiero a qué tipo de agua, digamos, si necesariamente tenga que ser agua que hubiera sido destinada a consumo humano, por así decirlo, o a otros tipos de actividades igualmente importantes. Y pues de nuevo, ahí está parte, digamos, del, de los desarrollos actualmente. Espero haber atendido la pregunta de Brenda. Luis,
Egocheaga pregunta, ¿bancos como el BM, el BID, CAF están promoviendo proyectos en esta tecnología? Sí, sí. No, es que no podría decirte puntualmente cuál exactamente, ni en qué proporción, ni en qué, pero sí. Sí, porque recuerdo vagamente una publicación reciente, eh, creo que era para aquí, para España, pero sí, digamos que de manera no categórica, pero sí te puedo decir que sí. Simplemente sería cuestión de investigar un poquito más. Gerardo Plata pregunta, ¿se debe ver la opción del hidrógeno verde como la solución para óptima hacia la transición energética? De nuevo, yo creo, Gerardo, que la transición energética no tiene una solución óptima, tiene múltiples caminos, por así decirlo. Que el hidrógeno verde puede aportar bastante a la transición, sí. Que sea la única solución, eso sí, como lo hablamos de pronto anteriormente, no. Pero que sea un actor importante, sí. Bueno, Esperanza, creo que todo este material igual queda grabado y publicado para que ustedes lo puedan consultar posteriormente. Martín Leo Campos, bueno, creo que ya el tiempo se nos está acabando, respondo dos preguntitas más y ya creo que no tendríamos más tiempo. Martín dice, ¿la energía solar y la energía eólica no pueden ser aprovechadas por determinadas regiones? Me refiero a que esto estaría sujeto a la ubicación geográfica de cada ciudad o región. Sí, 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 sí. Yo creo que tienes, o sea, tú mismo tienes la respuesta a tu inquietud, Martín. Es que dependiendo del lugar donde se esté, pues tendrá mucho más sentido y mucha más viabilidad explotar un recurso solar o un recurso eólico. eh, y pues obviamente esa energía pues puede ir destinada al uso que, 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 que tengamos en nuestra, pues, que necesitemos. No sé si entendí bien la pregunta o si la formulaste, no sé. Juan Carlos Díaz cuénteme, tiene un comentario. Se especula que uno de los problemas del hidrógeno para compartir infraestructura de transporte y almacenamiento es su complicada característica molecular, ya que tiende a degradar a ciertos elementos. Es, digamos que puede ser uno de los retos también, digamos, esas validaciones ya de pronto de compatibilidad de infraestructuras. Eh, pero lo que sí es que, digamos que las perspectivas que se tienen, pues son interesantes, lo cual pues podría aportar muchísimo a los precios eventuales de implementación de las tecnologías y cosas por el estilo. Bueno, pues ya me toca finalizar por ahora. Muchísimas gracias por su asistencia. Esperamos que haya sido de utilidad para ustedes el material y la discusión del día de hoy. Y los esperamos en un próximo webinar o en alguno de los programas o en el programa puntualmente del máster de energías renovables que tenemos aquí en la escuela. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión.